Hola amigos, qué privilegio, qué gusto encontrarnos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar de la Biblia. Y ese es un buen tiempo. Oremos antes de empezar. Querido Padre que estás en el cielo, rogamos tu santa bendición, tu Santo Espíritu como nuestro ayudador, para que saquemos el mejor provecho de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. El Génesis, continuamos en nuestro libro base, el Génesis. El pacto con Abraham. Y este pacto con Abraham es un pacto universal. Aunque lo hace con Abraham, lo hace con Noé, lo hace con distintos personajes en la Biblia. Pero es un solo pacto, el pacto eterno, de gracia, de salvar, de rescatar. Eso vamos a hablar en esta ocasión, el pacto con Abraham. Es un pacto universal. La fe de Abraham, en primer lugar. ¿Qué es fe, para empezar? ¿Qué es fe? Fe es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Es la fe, confianza en Dios. Confiar completamente en Dios. Eso es fe. Génesis 15, 4 al 6. La fe de Abraham. Luego vino a él palabra de Jehová. Ese es a Abraham. Diciendo, no te heredará este esclavo Eliezer. Porque él decía, no tengo descendencia. Este esclavo me va a heredar. No te heredará él. Dice, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Cuenta las estrellas, le dice, sal afuera y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia de tu hijo. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová. ¿Quién es la fuente de fe? ¿Qué tipo de fe se nos cuenta como justicia? Es la pregunta. ¿Quién es la fuente de fe? La fuente de fe es Dios, es Jesús, es su palabra. Aquí vino palabra de Jehová a él y le dijo, un hijo va a ser, no el esclavo. Y él creyó, dice. ¿Cuál es la fe que se nos acredita, que se nos cuenta como justicia? La fe que cree, la fe que confía, la fe que tiene certeza, la fe que tiene convicción, aunque no lo vea. Esa es esa fe que se acredita como justicia. Fe en Cristo, fe en Dios, aunque no lo veamos. Esa es la que se acredita como justicia. Eso es lo que es hablando en este contexto. Génesis 15, 17 al 18 dice, sucedió que ya oscurecido se veía un horno humeando. Está haciendo el pacto con Dios, con Abraham. Y una antorcha de fuego, ese es Dios, que pasaba por entre los animales divididos, sacrificios divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Egipto al sur, al noreste, Babilonia, el Éufrates. Babilonia es Éufrates, río Éufrates. Los dos ríos famosos grandes. ¿En qué conoceré? Él dijo, de hecho en los versículos anteriores, Abraham estaba dudando. ¿En qué conoceré que he de heredar? Y eso está, esa pregunta está en el capítulo 15, 8 al 9. Le dice, primero, tráeme una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Tráeme ellos, divídelos en dos y vamos a hacer un sacrificio. Entonces, a las dudas de Abraham, ¿cómo sé que voy a heredar? A las dudas de Abraham, Dios le dice el sacrificio. Hagamos sacrificio. No hay pacto sin sacrificio. Y el sacrificio es obviamente el Mesías, Jesús, cuando va a la cruz, que fue dividido, partido en dos, para salvarnos en la cruz. Es en Él que se hace el pacto. La promesa, entonces, le dice, ¿en qué está tu seguridad? Es que te estoy prometiendo en la promesa del pacto. ¿Y cuál es el centro de la promesa del pacto? Que se va a cumplir el pacto. El Mesías, Jesús. Y Abraham, interesante que Abraham le dice, la tierra que te voy a dar es desde del río Nilo, Egipto, hasta el río Éufrates, Babilonia. Todo ese territorio. Y la Biblia dice que Abraham llegó a esa tierra. Sin embargo, él anda de peregrino. ¿Por qué anda de peregrino? Los siguientes versículos. Génesis 2, 13 al 14 dice, el nombre del segundo río, aquí es cuando Dios creó este planeta en el jardín del Edén. Cuando Dios crea, menciona estos ríos. Dice, el nombre del segundo río es Gihón. ¿Y cuál es el río Gihón? Hoy en día el río Nilo. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. ¿Y cuál es la tierra de Cus? Etiopía,
cerca de Egipto. Y dice, y el nombre del tercer río es Hiddekel. ¿Y cuál es ese río Hiddekel hoy en día? Tigris, que está en Mesopotamia, que está en el territorio de Babilonia. Éufrates, por eso. Este es el que va al oriente, este río, de Asiria. Asiria es otro nombre para Babilonia. Y el cuarto río es el Éufrates. Menciona entonces Egipto y Babilonia. Éufrates, el río Éufrates, el río de Babilonia, que atravesaba la ciudad de Babilonia. Interesante, interesante. ¿Hasta dónde entonces lo llevó su fe a Abraham? Desde Ur, ¿hasta dónde? Hasta Canaán. Pero ¿qué más? De hecho, como estos ríos que estaban en el Edén son mencionados y le dice, ese va a ser tu territorio. Él pensó que Dios iba a restaurar el Edén que había caído en pecado y que otra vez Dios iba a destruir el pecado y otra vez iba a ser sin pecado este planeta. Él buscaba eso, por eso llega a Canaán y él sigue peregrino, él sigue peregrinando. Como que no llegó todavía a Canaán, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, dice. Canaán, él pensó en la Canaán celestial, por eso él sigue de peregrino. Él pensó en la nueva Jerusalén, dice, es lo que dice el libro de Hebreos, que Dios les preparó una ciudad, la nueva Jerusalén, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él pensó en la nueva Jerusalén. Él pensó que él llegaría a la tierra prometida sin pecado. Eso es lo que es. Y por eso él seguía peregrinando. ¿Eres peregrino en esta tierra? ¿Estás peregrinando? Si eres peregrino, como Abraham, Dios tiene una mansión para ti. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo Jesús. Y si vengo, los llevaré para que estén conmigo. Voy a preparar un lugar para vosotros. Esa es la promesa. Las dudas ahora de Abraham, las dudas de Abraham. ¿Qué es duda? Duda es lo contrario de fe, certeza, confianza. Es lo contrario, es lo que está pasando acá. Génesis 16, 2 al 3. Dijo Sarai a Abraham, habían pasado 10 años, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y aconteció, Shamá es la palabra ahí, y atendió, la palabra en hebreo es Shamá, que se traduce también escuchó, y escuchó Abraham al ruego, a la voz, dice en otras versiones, de Sarai. Y entonces dice, y Sarai tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años, esperando la promesa, y la dio por mujer a Abraham su marido. Interesante que esas mismas palabras tomó, la dio, aparecen en el Génesis capítulo 3. ¿Por qué Sarai ideó su plan? ¿Y por qué Abraham lo aceptó al plan? Y se ve también otra vez una ausencia de que no consultaron a Dios. Dios les había dicho, vas a tener un hijo, pero pasó 10 años, no venía, se desesperaron y dijeron, quizás Dios va a darme hijo a través de mi sierva. ¿Por qué? 10 años habían esperado y no vino. Y empezó la duda. Cuando Dios te promete algo y no viene, ¿empiezas a dudar? Eso pasa a nosotros los humanos. Y eso es lo que le pasó. No oró, no se ve que ellos oraron, consultaron a Dios, porque ellos podían consultar a Dios, no consultaron a Dios. Se ve una ausencia, un silencio de Dios por 10 años. Adán y Eva, entonces aquí son mencionados en alusiones, son aludidos, Adán y Eva, que son paralelos a Adán y Eva, son paralelos a Abraham y Sara. Y porque dice, se usa el mismo lenguaje. Eva tomó del fruto y lo dio a su marido. Y entonces después cuando Dios enjuicia a Adán le dice, por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer, por cuánto oíste la voz de tu mujer, a la voz de tu mujer, esto vendrá de castigo. Así que la pregunta es, Abraham hace lo mismo, son paralelos, el mismo lenguaje, en el idioma original especialmente. Así que la pregunta es, ¿escuchas tú a tu mujer? Claro, si tu mujer es temerosa de Dios, si tu mujer obedece a Dios,
Si obedece a la voz de Dios, tú puedes escucharla. Pero si tu mujer no obedece a Dios, es incrédula, es escéptica, no la oigas. Esa es la lección de aquí. Abraham oyó a su esposa y atendió a su esposa, hizo lo que le pidió. En este caso no debiera haber cooperado. Pero claro, él también estaba dudando. Génesis 16, 9 al 13. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora. Recuerden que ya ella estaba encinta y Dios, y como estaba encinta, Sara la empezó a odiar. Y le dijo, y se huyó. La mandó, digamos, Sara lejos. Y le dijo, cuando ella estaba sola, fugitiva, Agar es esta, la sierva, le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora, a Sara, multiplicaré tanto tu descendencia, le dice, le hace una promesa a Agar, el ángel de Jehová. ¿Quién es ese ángel de Jehová? Le hace una promesa, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. O sea, los descendientes de Agar, que son los ismaelitas. Le dice que no podrá ser contada. Darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, que irónicamente significa Dios escucha, Dios oye. Porque Jehová ha oído, Shamá, escuchar, tu aflicción. Llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Tú eres Dios que ve. Interesante. ¿Quién es este que habla, oye, ve a Agar la fugitiva y maltratada? ¿Quién es? Este es Dios. El ángel de Jehová en la Biblia aparece muchas veces, es un título para Dios. Dios no es un ángel, es un título solamente. Como Jesús no es roca, ni tampoco es vid, sin embargo Jesús es la vid verdadera. Eso es un título. Dios no es ángel, Dios es Dios, y por eso aquí es un título para Jehová. Él habla, es el que habla, él aconseja en este caso a Agar, le dice vuelve y sométete a tu amo, y le promete, le instruye lo que debe hacer, que le ponga el nombre. Él escucha a ella, él ve a ella. Te sientes solo a veces. Agar estaba sola, fugitiva, maltratada. Te sientes solo a veces así. Dios es el que siempre está al tanto de todo. A Él no hay una cosa que Él no sepa, que Él no tome control. La señal del pacto abrahámico, difícil esa palabra. En esta ocasión, Dios le cambia en esta señal. Cuando Dios le dio esta señal de pacto a Abraham, Dios le cambió su nombre de Abraham a Abraham. Está en 17:5 esta parte donde cuando le cambió el nombre. ¿Y qué significa Abraham de paso? Abraham significa Padre exaltado. Y le cambió a Abraham, que significa Padre de muchedumbres, porque él sería Padre de muchedumbres. Por eso el pacto es universal, porque sería para todos. Génesis 17, 11 al 13 dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, el nacido en tu casa y el comprado por dinero de otro linaje, no de tu linaje. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Es cuando Dios hace el pacto con Abraham, le da una señal especial. La pregunta, ¿por qué Dios añadió una señal de pacto que es sacrificada, dolorosa, que es de derramar sangre? ¿Por qué dio esta señal? A Noé le dio el arco iris por señal del pacto. Acá la señal de la circuncisión, dolorosa. No había anestesia en aquel tiempo. No. ¿Por qué le dio? Porque sin sacrificio, sin sangre, sin dolor, no hay pacto, no hay salvación. Porque este sacrificio señala al sacrificio de sacrificios. Jesús en la cruz del Calvario. Es Jesús en la Biblia siempre es Jesús. Así que la circuncisión entonces, y ellos para pertenecer al pueblo de Dios tenían que circuncidarse.
para ser parte del pueblo de Dios. ¿La circuncisión salva? Es la pregunta. ¿Salva la circuncisión? Para nada. No. Entonces, ¿qué es? ¿Para qué es la circuncisión? Es señal de pertenencia, de que tú perteneces a Dios. Nada más. Eso es. Es señal de la cruz dolorosa, donde Jesús, el sacrificio último, sufrió por nosotros, se dolió por nosotros. Varón de dolores, de hecho, Él es en la cruz. Romanos 4:11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, está hablando de Abraham, aún incircunciso, él tuvo la señal, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, porque era para todas las naciones, a fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia. ¿De qué más es señal la circuncisión? ¿De qué más es señal la circuncisión dolorosa? ¿De qué más? Es de la justificación por la fe, de que somos salvos por la fe, no por obras, de que somos salvos por fe solamente. Fe contada por justicia, fe contada por justicia. ¿Cuál fe? Fe, dice, le es contada por justicia. Aún a los que no se circuncidaron es contada por justicia. ¿Cómo? La fe es contada por justicia, es acreditada por justicia. O sea, al que no tiene justicia, le es acreditada, dada por justicia. Es señal, la circuncisión es señal de la justificación por fe. Eso es lo que nos enseña esto. Génesis 17, 15 al 17 dice, dijo Dios a Sarai tu mujer, dijo Dios, a Sarai tu mujer no la llamarás, eso le dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. La bendeciré, te daré de ella hijo, le dice a Abraham. Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Se rió Abraham por tal afirmación de Dios. ¿Por qué Dios cambió entonces el nombre aquí de Sarai por el nombre Sara? ¿Por qué? ¿Y por qué Abraham se rió? ¿Por qué? Porque Sarai significa princesa, mi princesa, princesa de Abraham. Pero Sara significa princesa de todos, significa madre de naciones, plural, no de una nación Israel, sino de naciones. Eso implica otra vez la universalidad del pacto. No era solamente con una nación, sino para todas las naciones. Aún aquí, Abraham, ¿por qué se ríe? ¿Por qué se ríe Abraham? Porque aún él no cree, aún lucha por creer Abraham. Y sin embargo Dios sigue insistiéndole con lo mismo una y otra vez, porque no querían creer. Isaac, de hecho, le dice, ponle el nombre Isaac al que te van a hacer. Le dio instrucciones de que le ponga Isaac. ¿Y qué significa Isaac? Se reirá. Eso es lo que significa el nombre Isaac. Así que ahí le dijo, ponle Isaac a tu hijo para que recuerdes tu risa escéptica e incrédula. Eso es lo que le dijo. Un recordatorio de su incredulidad. Y sin embargo, ¿luchas por creer tú? ¿Te es difícil creer las promesas de Dios? Cuando Él te dice, haz esto, pues Dios te entiende. Abraham, el padre de la fe, también luchó tal cual. Son hombres reales, seres humanos reales, tal como nosotros. El hijo de la promesa, eso nos trae esperanza, obviamente. El hijo de la promesa ahora, el hijo de la promesa. ¿Por qué fue necesario que Dios vuelva con el tema del hijo otra vez, después de lo que ya vimos? Génesis 18, 1 al 3 dice, después le apareció Jehová, estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día. Miró y he aquí tres varones. Él salió corriendo a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo, Señor, Adonai, ahí es la palabra. Esa palabra se utiliza para Dios, Adonai. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de mí, de tu siervo, o sea, que te hospedes en mi casa, eso es lo que está diciendo. ¿Por qué Dios aparece en la figura de tres varones aquí?
¿Solo para comer con Abraham? ¿Solo para eso? ¿Para hospedarse? ¿Para mostrar cuán hospitalario es Abraham? ¿Por qué aparecen 3 varones? Más adelante, 19:1, capítulo 19:1 dice que eran 2 ángeles, unos. Pero hay uno ahí, el tercero, que es, cualquiera de los 3, dice es Adonai, es Dios, es Dios. Por eso dice, apareció Jehová, es Dios, con 2 ángeles aparentemente que aparecieron ahí. ¿Cuál de ellos es al que le dijo Adonai? Abraham no sabemos, pero uno de los 3. Esta aparición entonces anticipa a la segunda venida, a la primera venida, perdón, que cuando vino Dios a vivir entre nosotros. Acá Él viene y come con Abraham en su casa. Dios con nosotros. Eso muestra su amor por los humanos, su gracia por salvarlos, trayendo la promesa del pacto del Mesías que vendría a salvar al mundo. Eso es lo que es. Génesis 18, 12 al 14 dice, se rió ahora Sara, diciendo, cuando Dios le dice, después dice, ella va a tener hijo, y estaba conversando con Abraham, Dios, y entonces oyendo Sara se rió, y se rió Sara diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor, aquí Señor no es Adonai, es Adón en hebreo, es distinta, un poquito diferente. Siendo mi Señor, a Abraham ya viejo, voy a tener gozo. Y entonces Jehová dijo, ¿por qué se ha reído? Le dijo a Abraham, diciendo, ¿será cierto que he de heredar? ¿Que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado Sara tendrá un hijo. Dios está hablando ahí. ¿Por qué se ha reído? Al tiempo señalado, ¿por qué dijo en su corazón, será cierto que voy a dar a luz? Es lo que Dios le está diciendo esto a Abraham. ¿Por qué se ríe Sara? ¿Y qué hace Dios con su risa? Interesante que es risa escéptica, risa incrédula otra vez. Dios usó, sin embargo, su risa, su incredulidad, para prometerle otra vez el hijo de la promesa, el Mesías. Tú realmente vas a concebir. Eso es lo que le dice, el hijo de la promesa. Necesitamos un milagro. Necesitamos que Dios haga un portento en nuestra vida para creer. Si tu deseo es creerle a Dios, si eso te va a llevar a creer más a Dios, Dios es capaz de hacer un milagro para ti también. Así que eso es lo que nos muestra aquí, esta historia, ¿no es cierto? Romanos 9, 8 al 9 dice, esto es, no, hablando de quiénes son la verdadera simiente de Abraham, esto es, no los que son los hijos según la carne y hueso, según el linaje judío, son los que son hijos de Dios. No, sino que los que son hijos según la promesa, según el Hijo, según el Mesías, son contados como descendientes. No los judíos de carne, de sangre judía, sino los hijos de la promesa, los que creen en el Mesías, son los verdaderos descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo. Sara tendrá un hijo. El hijo es la esperanza. ¿Quiénes son los descendientes entonces de Abraham? Los verdaderos descendientes. No los judíos de sangre judía, de carne judía. Los que son hijos según la promesa, según el Mesías. Los que son hijos del Mesías. Los que son hijos de la promesa de esperanza. Los que son hijos descendientes de fe. Eso es lo que es. Tienes al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, tiene la salvación, dice la Biblia. Lot en Sodoma ahora, Lot en Sodoma. ¿Qué tiene que ver esto con el pacto con Abraham, Lot en Sodoma? Vamos a ver. Génesis 18, 22 al 24. Y se apartaron de allí los varones, estos varones eran 2, y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Dios se quedó con Abraham ahí en la casa, delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad.
¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos? Y él fue regateando. ¿Y si hay 40, los perdonarás? ¿Y si hay 30, perdonarás? 45, ¿los perdonarás? ¿Y si hay 30? Y Dios le iba diciendo, sí, si hay 30, y si hay 30, y si hay 20, y si hay 10, lo mínimo. Si hay 10, ¿no destruirás la ciudad? Pero le dijo, sí, si hay 10, no destruyo la ciudad. Interesante. ¿Por qué Abraham intercede por Sodoma? ¿Por qué? Porque él entendió y escuchó, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, le dijo en el pacto, todas las familias de la tierra, incluida la familia de Lot, obviamente. Por eso, oras por los perdidos, oras por personas perdidas como los sodomitas. Eso es lo que está en juego aquí. Eso es lo que Dios te habla a ti. Y llamaron entonces a Lot. Llegaron estos dos varones, los dos ángeles, llegaron solos a Sodoma. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están estos son los sodomitas, perdón. ¿Dónde están los varones, los dos que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La palabra es yadá ahí, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Qué era lo que querían hacer estos? ¿Qué maldad procuraban los sodomitas con los dos ángeles que habían llegado a él? Dos ángeles, eso es lo que dice 19:1. ¿Qué maldad? Dice, sácalos para que los conozcamos. ¿Qué significa yadá en la Biblia? Dice allá en los primeros capítulos que Adán conoció a Eva y tuvo un hijo. Acá querían los sodomitas tener relaciones homosexuales con los ángeles. Y claro, ahí así estaba de mala esta ciudad. Y entonces le dice, no hagas tal maldad. Por eso le dice, no hagan tal maldad. Es maldad tener relaciones homosexuales. Es maldad. Es lo que menciona aquí. Así que ellos, sin embargo, tú vas a notar en la historia cuando lees cuidadosamente que ellos no aceptaron un no como respuesta. Empezaron a violentarlo, a Lot, a golpearlo. Y entonces... y sin embargo Jesús dice, como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Habrá muchos sodomitas en los días de la segunda venida del Señor Jesús. ¿Estamos ahí? Es la pregunta. ¿Estás preocupado por eso? Sin embargo, Dios destruyó esa ciudad. Génesis 19, 24 al 25 y 29 dice, Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura y el fruto de la tierra. Así, cuando destruyó Dios, se acordó, versículo 29, se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. Qué interesante, ¿no es cierto?, cómo se dio esto. ¿Qué nos recuerda? Fuego y azufre. Y que Dios se acordó. ¿Qué nos recuerda eso? Fuego y azufre. Nos recuerda la destrucción final. Porque en capítulo 19, y 20 de Apocalipsis está fuego y azufre. Capítulo 14, 19 y 20 está fuego y azufre otra vez, que son destruidos el diablo y los seguidores de Satanás. Son destruidos con fuego y azufre. Eso es lo que nos recuerda, la destrucción final. ¿Qué nos recuerda también? Que Dios destruye, pero es el mismo Dios que destruye, es el Dios que salva también, porque aquí destruyó a los sodomitas, pero rescató al justo Lot, como dice en otra parte. Interesante. Jesús dice en Lucas 17, como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesús, la segunda venida. ¿De qué lado estás ahora? ¿Estás del lado de los malvados, de los perversos, o estás del lado de los justos, como Lot? Esa es tu decisión. ¿De qué lado vas a estar cuando Jesús venga por segunda vez? ¿Entre los que son rescatados, como Lot, de la destrucción final que va a ser con fuego y azufre? ¿O vas a estar del lado de los salvos, del lado de Lot? ¿O vas a estar con los malvados? Es tu decisión. La decisión que tomas ahorita va a ser la que va a perdurar cuando venga Jesús por segunda vez.
¿Cuál es tu decisión? Ojalá, mi deseo es que estés entre los justos y no entre los malvados. Ese es mi deseo para ti, para mí, para mi familia. Oremos. Amado Padre, gracias por tu santa palabra. Gracias, querido Señor, porque tú tienes un plan grandioso en el cual sí vas a destruir este planeta y lo vas a rehacer otra vez sin pecado. Pero en ese planeta sin pecado tú tienes planeado que habitemos para siempre contigo. Gracias, querido Señor. Ese es nuestro destino, nuestro gran destino, nuestro destino glorioso. Querido Señor, queremos estar ahí. Por la sangre preciosa de Cristo, por la simiente prometida, por Jesús, por el Mesías, queremos estar ahí. Y por Él, nuestra fe puesta en Él, vamos a estar. Gracias, querido Señor, por el Mesías. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Estimados amigos, por favor compartan. Y si tienen preguntas, comentarios, es imposible decir todo en poco tiempo. Así que hagan, por favor. Yo los leo. Gracias.